nuevamente suben las cuentas de la electricidad. Pero le tenemos una que sí le puede gustar. Hay un subsidio. Para eso está el ministro con nosotros, Diego Pardo. Ministro, bienvenido nuevamente por acá al Buenos Días a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, ministro? Bien. Oiga, ministro, esto ya nos hemos juntado varias veces para hablar del subsidio. Tantos subsidios que no nos veíamos. Exactamente. Se abre nuevamente la postulación, pero antes dígame una cosa. Escuché por ahí que los llamados anteriores, la cantidad de gente que podía postular, la que postuló, fue bajo. Y por eso también se reduce ahora los montos para este subsidio. No, es lo alto, lo bajo. Yo creo que hay que tener en cuenta que completar una nómina en una política social siempre requiere varias postulaciones. El subsidio al agua potable tardó como cerca de 5 años en construir la nómina que tiene hoy día. Lo mismo los subsidios a los empleos. No es tan fácil llegar a todos los destinatarios. ¿Pero por qué? Porque la gente no se entera que tenían... Porque si algo hemos reclamado últimamente es que subieron las cuentas y hemos explicado el por qué. Pero la gente dice, pucha, me duele el bolsillo. Y había una oportunidad muy buena de optar a este subsidio. Acá le explicamos cuántas veces con pera y manzana. Y así todo parece que la gente no llegó en masa. Eso porque... No, pero se ha llegado. Tenemos una nómina hoy día de 1.850.000. Pero potencialmente, ¿cuántos podrían ser? Claro, podrían ser muchos más. Claro. Pero la nómina, el crecimiento de esta nómina es mucho más rápido. Pero ¿cómo llegamos a esos que potencialmente, también podrían ahorrarse la luz que todavía no atinan? Bueno, para eso estamos acá. Eso. Mira, vamos a contar todo el procedimiento para optar, para postular al subsidio, pero yo creo que uno quiere saber, ya, hoy día empieza a regir una nueva alza de la luz de un 7%. No, eso no es efectivo. A ver, No, ¿cuál es la noticia entonces? No. Efectivamente, durante el segundo semestre se tiene que materializar un ajuste que en algunas regiones es al alza, en otras regiones es a ¿A la qué le baja. llama segundo semestre? Durante todo este segundo semestre, porque De julio y diciembre. depende de la toma de razón de Contraloría que no ha ocurrido todavía. A ver, ¿desde cuándo sube la luz, ministro? Cuando se tome razón el decreto, se publica y desde ese momento. Ya, porque O sea, no desde hoy día. día los medios de comunicación, incluidos nosotros, publicamos que hoy día empieza a regir un alza de la luz. Usted me dice que hoy día no empieza a regir el alza de la luz. ¿Y cuánto se va a demorar la Contraloría en tomar razón de esto? Eso no depende de nosotros. Ya, ustedes están esperando que Contraloría, porque legalmente corresponde que, aunque no nos guste, empezaba a regir el alza del 7% que quedaba rezagado Sí, el alza, a partir de hoy. Sí, ese es un 7% nacional, que en el caso de la región metropolitana es más o menos lo que va a ocurrir, efectivamente. Pero hay otras regiones donde es una disminución. Te digo porque esto me lo han preguntado, por ejemplo, en Puerto Montt. Yo estuve el otro día y me preguntaron, bueno, ¿por qué va a haber una nueva alza acá? Y en verdad, ahí no va a haber una alza, va a haber una disminución de un 4%. Porque el ajuste, este es un ajuste que esencialmente tiene que ver con el tipo de cambio que ocurrió durante la segunda mitad del año pasado. Claro. En algunos casos es hacia el alza, en el otro Ya, otro pero caso es entendiendo que es un escenario que ahora en el segundo semestre, Dorothy igual tiene harta pega por estos días, así que Sí, ojalá que o sea, no le ponga la firma todavía. los plazos de toma de razón están dentro de lo normal en todos los decretos tarifarios. Ya, ¿no? pero No pongámonos en los escenarios de que sí, que no da lo mismo, pero si usted es un potencial beneficiario de este subsidio, preste atención a lo que les va a explicar el ministro ahora, porque esto significa que usted puede ahorrar luquitas importantes con esto. Así que oreja, pestaña y ceja, grábelo en el VHS, grábelo con el celular, como sea, anote y aquí vamos. ¿Quiénes pueden? Ya, la postulación abrió el día de ayer y va a estar abierta hasta el 15 de julio. Nosotros estamos buscando que todos los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del registro social de hogares postulen. La pregunta típica, si yo ya tengo el subsidio, ¿lo mantengo? Sí, no es necesario que postule. Ahora, sí es necesario que en caso de que se haya cambiado de casa, nos haga llegar la información del nuevo domicilio al que se cambió, dándonos el nuevo número de cliente, porque este es un subsidio que se materializa en los descuentos de las cuentas. Por lo tanto, si una persona ya tiene el subsidio eléctrico, se cambió de casa, ese subsidio se va a materializar en la casa antigua, salvo que nos informe el nuevo domicilio. No se pierde el subsidio por cambio de casa, más allá de que hay que hacer el trámite, pero ¿se vuelve a evaluar o simplemente es un cambio de dato y nada más? Es simplemente un cambio de datos. La gente tiene en nuestro www.subsidioeléctrico.cl, que es donde pueden hacer las postulaciones. Ahí también hay una pestaña distinta para actualizar los datos. Si la gente entra a nuestro portal con su clave única y ya es titular del subsidio, la única opción que se le va a permitir es actualizar el número de medidores. El otro día en un móvil estábamos ahí y la señora que se había caído el poste, no sé qué, y tenía una deuda gigante.
Y le preguntamos y no postuló, no porque soy arrendataria. No, pues, Súper buena pregunta, Eduardo, te agradezco. Esto es, si bien se materializan las cuentas, y normalmente el nombre que aparece en las cuentas es del dueño del inmueble, este es un subsidio al que pueden postular personas que están en condición de arrendatarios o incluso de allegados. Cualquier sea la naturaleza por la cual esa familia está viviendo en ese domicilio, pueden postular. Hemos conseguido remontar un poco la brecha en el caso de los arrendatarios allegados, pero tienes toda la razón. Hemos hecho, de hecho, campaña aquí específicamente dirigidas, pero es súper importante que la gente que está en condición de arrendatario, está en condición de allegado, que la cuenta no está a su nombre, sepa que puede postular igual con el número de cliente. Ministro, y no necesita que el dueño le dé permiso. Esa es otra pregunta. Eso también, claro. Este 40% más vulnerable la gente lo sabe porque tiene una serie de otros beneficios que entrega el Estado. Pero hay quienes también son parte, que no son parte de ese 40, pero que pueden ser beneficiarios de ese subsidio. Por ejemplo, los electrodependientes. Efectivamente. ¿No? Ese es el otro grupo que no necesita postular, que si, digamos, una familia electrodependiente está en el registro social de hogares, con independencia del tramo en el que esté, va a acceder de manera automática al subsidio. Obviamente ahí es muy importante que el domicilio que tienen registrado en el registro de electrodependientes sea el correcto, porque si no va a ocurrir lo mismo, el subsidio se va a materializar en un domicilio distinto del que está viviendo esa persona. Vamos revisando algunas gráficas, pasemos a la siguiente, bueno, ahí están todos los teléfonos y súper todo. Importante, subsidioeléctrico.cl, en ventanilla única social.gov.cl pueden revisar, este es el portal de ventanilla única de todas las políticas sociales, aquí pueden revisar el umbral en el que está en el registro social de hogares, actualizar la información del registro social de hogares, todo lo que tenga que ver con el registro social de hogares lo pueden consultar acá. Hay un WhatsApp y hay un teléfono donde igualmente pueden plantear sus dudas y van a ser recibidos por profesionales nuestros. Súper importante, el formulario depende de que pongamos el número de cliente correcto. El que está en la boleta. Está en la boleta, en la esquina superior derecha hay un recuadro con el número de cliente. Ese recuadro con el número de cliente... Ahí arriba. Este recuadro con el número de cliente, hay otros números en la boleta, hay veces que hay otros números que tienen que ver con el RUT de la compañía, con el número de boleta. No confundirse y poner número de cliente. Eso es lo más importante. Oiga, ministro, ¿es necesario estar al día en la cuenta para poder optar al subsidio? Es necesario estar al día para acceder al subsidio, pero no para postular. La gente que tenga cualquier forma de morosidad puede postular igual. Si postulan y califican por estar dentro del 40% más vulnerable, lo que va a ocurrir es que nosotros los vamos a invitar a regularizar su situación con las distribuidoras. En términos generales, en estas campañas las distribuidoras lo que han ofrecido son planes de 6 cuotas sin intereses, sin pie, también ese tipo de posibilidades de repactación de la deuda. Pero efectivamente tienen que estar al día para acceder al beneficio, pero no para postular. Perfecto. El llamado para postular es igual, tenga o no tenga deuda, sea o no propietario del inmueble, sea arrendatario, sea allegado, en todas esas condiciones puede postular igual. Siempre en la duda postule. Preguntan acá, situación migratoria irregular, ¿puedo postular? Si está dentro del registro social de hogares, puede postular. ¿Y las personas que son irregulares pueden estar dentro del registro social de hogares? Todas las personas que están dentro del registro social de hogares pueden postular. No tengo claro por eso yo creo que cómo afecta la situación y se postula la otra que también lo veíamos siempre. En una casa viven muchas familias y todos pagan en una sola cuenta. ¿Quién postula? Súper importante, todos los hogares registrados en el registro social de hogares. ¿Qué ocurre? Y esta gráfica es súper importante para aclararlo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tú tienes, que pasa muchas veces, una sola edificación con un medidor, y entonces en la parte de arriba de la edificación vive, qué sé yo, una pareja de pensionados, y en la parte de abajo una pareja de profesionales? Son dos familias distintas, ambas pertenecen al registro social de hogares, ambas están en el 40% más vulnerable. Si solamente postula un jefe o jefa de hogar, lo que va a ocurrir es que van a recibir este subsidio, un subsidio del orden de los 50.000 pesos semestrales. Pero ambos tienen derecho al subsidio. Entonces, si postulan ambos, lo que van a ocurrir es que van a recibir un subsidio como si fueran una familia de 4 personas. Y eso significa que van a recibir un subsidio cercano a los 70.000 pesos semestrales. Así que es súper importante que si detrás de un medidor hay más de un grupo familiar, todos postulen con su propia clave única, con su propio, pero registrando el mismo número de cliente, el mismo número de cliente que aparece en la misma boleta. Correcto. Otra pregunta siempre que que sean
siempre que sean mayores de edad, una persona a partir de los 18 años puede postular al Sí, el jefe subsidio? o jefa de hogar siempre es mayor de edad en el registro. Ya, pero en el fondo un joven que vive solo o que vive y que está en el registro, él no es jefe de hogar porque no tiene hijos, pero vive solo, ¿podría postular o no? Hay hogares unipersonales donde solo el jefe de hogar está en el registro social de hogares. Ya. Lo importante es que, por ejemplo, si una jefa de hogar tiene 2 hijos y esos 2 hijos están como dependientes suyos en el registro social de hogares, obviamente solo puede postular ella, no los hijos además, porque los hijos no son jefes o jefas de hogar. En la medida que sea jefe de hogar y mayor de edad se puede postular. Cada ficha de registro social de hogares tiene asignado un jefe o jefa. Ese es el que tiene que postular, o bueno, cualquier persona a su nombre, pero una sola postulación. Está abierto el WhatsApp de nosotros, a más 569-9407-0107, para que hagan sus preguntas, saquen una fotito, guárdelo, y han llegado algunas. Tenemos audios. ¿Qué le parece que escuchemos el primero? Lo responde este ministro acá. Hola, Selena de Quilicura. Si ya postulé las primeras convocatorias y no me han llamado, ¿debería postular de nuevo? Gracias. Selena de Quilicura. Selena, si usted ya postuló y es beneficiaria del subsidio, lo va a recibir igual. Solo tiene que actualizar los datos en caso que se haya cambiado de domicilio, porque, de nuevo, el subsidio está asociado a un número de cuenta y por lo tanto se va a seguir materializando en esa cuenta en especial. Si se cambió de domicilio, tiene que darnos el nuevo Pero en el número caso de de una persona que no logró el subsidio en la postulación anterior, puede volver a postular. puede volver a postular. ¿Cómo era la comunicación respecto a la persona que postuló y no se lo dieron? ¿Es una respuesta vía mail? ¿Se le explica las razones? ¿Cómo la persona se entera del por qué se la rechazó? En el formulario que tienen que rellenar en www.subsidioelectrico.cl, o también se puede hacer de manera presencial en los locales de Chile Atiende, tienen que dejar un correo electrónico o un teléfono celular. Ya. En el correo electrónico o en el teléfono celular es donde nosotros hacemos llegar la información sobre la postulación. El estado de postulación, si fue recibido satisfactoriamente. Esto tiene varios pasos. El primero, que verificamos el número de cliente, y si el número de cliente está bien, perfecto. Si está mal, le decimos, este número de cliente está mal, danos el correcto. Ya. Pasamos a la siguiente etapa, se verifica que efectivamente esté en la condición de vulnerabilidad y que tenga las cuentas al día, y con eso se completa la nómina. En términos generales, casi el 100% de las solicitudes nosotros las adjudicamos, 95, 97, depende de la convocatoria. El porcentaje que no se adjudica básicamente son por personas que no alcanzaron a poner sus cuentas al día, o sea, a aclarar su situación comercial, o gente que... ¿No pertenece al 40%? No, porque en ese caso no puedes seguir en la plataforma, no Claro. te deja postular. Gente que incluyó en el número de cliente una información distinta. Por ejemplo, ahí nos ha pasado de gente que pone, qué sé yo, el número de cliente del agua potable, tenía las 2 boletas y se confundió. Por errores. Claro. Y nosotros, en esos casos, lo que hacemos es hacerles llegar un correo electrónico o, digamos, un mensaje de texto al celular, y si frente a eso no solucionan el error que tiene la postulación, obviamente el beneficio no se puede entregar. En esos casos son el pequeño porcentaje donde no han sido adjudicados el beneficio, pero en la gran mayoría de los casos, las personas que postulan y están dentro del 40% más vulnerables tienen acceso al beneficio. Sigue llegando preguntas a nuestro WhatsApp, más 569-9407-0107. Saquen el jugo a este señor, al ministro de Energía, que tiene todas las respuestas para ojalá tener este subsidio. Escuchamos. Aló. Hola ministro, soy Valentina de Limache. No me quedó claro, ¿por cuántos meses dura este subsidio? Este subsidio lo tuvimos el año pasado, todo el siguiente, y esperemos que también el 2027, si es que conseguimos aprobar la ley que hoy día tenemos en discusión. Este semestre, como se atrasó la postulación porque el proyecto de ley con el que tenemos que financiar los recursos todavía no conseguimos que se apruebe, lo vamos a pagar en una sola cuota en septiembre, igual como lo hicimos el año pasado. Va a ser una sola cuota en septiembre con los 2 meses anteriores, los 3 meses anteriores y los 3 meses siguientes. Sí, yo quiero volver a una cosa que creo que hay que ser súper claro, ministro. Es decir, usted dice que ya, porque la verdad que todos pensábamos que el 1 de julio se aplicaba esta alza de la luz. Usted dice que no, porque todavía están esperando la resolución de Contraloría y no hay fecha entonces. Lo que quiere decir, para decirle a la gente de frente, a usted, señor, señora, el 1 de julio, el día cuando le llegue la nueva facturación, que generalmente llega a finales de julio, a finales de mes. 15, 20, por ahí son ya no tiene que haberle subido la luz. No.
No tiene que ser. No. Ya. Y la autoridad va a dar a conocer qué mes se va a empezar a aplicar esta alza de la luz. Efectivamente, una vez que tengamos, digamos, la toma de razón y procedamos a la publicación, haremos, digamos, la difusión correspondiente e informaremos a la ciudadanía, como siempre lo hemos hecho. Ya, entonces hay que mirar. Y una cosa súper importante, importante. ya, dígalo usted. Ya. Vamos a estar desplegados en esta campaña de postulación con, digamos, stand de postulación al subsidio eléctrico en distintos puntos del país. Lo vamos a informar en nuestras redes sociales, pero también vamos a hacer otra cosa, otra campaña que es muy importante, porque en el despliegue territorial que hacemos del subsidio también nos ha pasado que mucha gente se nos acerca y nos dice, entre un mes y otro la cuenta se me duplicó, se me triplicó. Ajá. Eso no tiene que ver, pero eso no tiene que ver con el proceso de estabilización. Eso, salvo que hayan, no sé, comprado una máquina secadora de ropa, una máquina para amasar pan de alto consumo eléctrico, es por errores de medición. Sí. A la vuelta de la boleta vienen unas barras que muestran el consumo. Si esas barras de un momento a otro se disparan sin que en esa casa haya habido un aumento en el consumo, entonces lo más probable es que haya un error de medición, y en esos casos lo que necesitamos es que formalicen el reclamo ante la SEC. Entonces, en el mismo despliegue, eso te puede hacer por internet en www.sec.cl, pero en los mismos puntos donde vamos a estar recibiendo postulaciones para el subsidio eléctrico, también vamos a estar recibiendo reclamos para aquellas personas que tengan problemas en su facturación. Súper importante, cuando una persona tiene un problema de facturación y reclama ante la SEC, eso suspende el cobro de la boleta. Pero con el número de reclamo ante la compañía. No el reclamo ante la compañía, el reclamo ante la SEC. Correcto. Suspende el cobro de la boleta. Pero hay que hacer el reclamo primero a la compañía para que tener un número de reclamo, y con eso ir ante la SEC. Puede ir No es directo a la efectivo. SEC. Ya. Puede ir directo a la SEC, y Bueno. de hecho la recomendación que generalmente hacemos es que vayan directo a la SEC porque es más efectivo. Oiga, ministro, Pero qué bueno, es más acá, efectivo que uno hace todo el trámite, va a la compañía primero, Pelotero después ahí. va a la SEC, después no sé qué. Entonces, lo reitero solamente, cuando uno dice acá hay un error, va a la SEC y tienen que suspenderle el cobro de esa boleta. Efectivamente. se pone en pausa. Se pone en pausa el cobro de esa boleta hasta que corte de luz y todo lo más. Lo que pasa Es es que es súper importante que la gente entienda que la boleta que le llega, ellos tienen el derecho a que refleje su consumo efectivo, lo que efectivamente se consumió. Ese es su derecho, Claro, como consumidores del servicio de electricidad. Entonces, lo que va a hacer la superintendencia es verificar que los respaldos de ese consumo efectivamente existan. Y si no existen, se tiene que reversar el Solo cobro. quiero terminar el tema del alza de luz porque creo que hay que ser súper transparente. No sabemos, para reiterarlo por lo que nos dice el ministro, no sabemos cuándo va a comenzar a regir el alza de la luz. No, en algún momento el En segundo semestre- promedio debería ser luego, pero en promedio 7,1% en Nacional, Chile, nacional. Pero podríamos decir ahí, a ver, aquí tengo algunos datos. Antofagasta sube un 11,6%. Copiapó un 10%, Coquimbo un 9,7%, Valparaíso un 7,6%, Santiago un 7%, Rancagua 7,3%, Talca 7%, Chillán 7%, Concepción 7%, Temuco 7%, Osorno 1%, Puerto Montt 1,5%. Es decir, aquí en las grandes ciudades va a subir la luz en promedio 7%. Entonces, promedio nacional, ya, ¿y cuáles decía usted que eran las ciudades o los sectores donde va a bajar la luz? Yo le dije, el promedio regional de la región de los lagos es cerca de un menos 4%. Menos. El promedio regional. El promedio regional, lo que usted... Pero para que la gente entienda más que promedio regional, ¿en qué ciudades la gente puede esperar que le baje la cuenta de luz? En Puerto Montt, efectivamente, es más un 1% en eso. Depende de la distribuidora. Ya, pero en Puerto Montt sube un 1,5%. Para la distribuidora urbana. ¿Y para la gente? Para la distribuidora urbana, para la gente que está dentro de ese Ya. distribución. Entonces, El promedio regional es más que Puerto Montt. sí, pero es perfecto. Pero le estoy preguntando, la ciudad de Puerto Montt va a tener un alza de 1,5%. Efectivamente. Y hay otra ciudad como Yanquihue, que sé yo, puede tener negativo y ella se hace el... Ministro, Yo Ese- solo le quería de hecho, preguntar qué hay una- ciudad tenía negativo, para contarles la buena noticia. Hay gente que pregunta si en mi ciudad efectivamente baja esta vez la cuenta. ¿Puedo postular igual al Sí, subsidio? no, el subsidio eléctrico tiene que ver con la condición de vulnerabilidad de las personas cuando pertenecen al 40% del registro social de hogares. Ese es el único requisito y para postular, y al momento de acceder tener Ya las está. cuentas al día. Este subsidio, ¿hasta cuándo va a durar? Este subsidio
con la ley vigente que tenemos es durante todo el 2026. Y si conseguimos aprobar la ley, que hoy día está en segundo trámite, esta discusión en el Senado, también el 2027. Perfecto. El financiamiento para el al es precisamente lo que estamos Oye, que se le va a disparar el consumo al presidente, que ahora tiene que tener a la guaguita calentita y tiene que energía limpia. ¿La fue a visitar ya o no? Felicitamos obviamente al presidente. Ya, está bien. Escribe JP, Juan Pablo de la Reina. No sé si es por audio o por texto, la escuchamos. Sí, atención. Hola ministro, soy Juan Pablo de la Reina. Quería saber, ¿sigue riendo puedo postular o lo debe ser el dueño del departamento? Gracias. Súper buena pregunta. Efectivamente, las personas que pueden postular son todas las que vivan en cualquier condición dentro de un domicilio. Da lo mismo si están en condición de arrendataria, si están en condición de propietaria, si están en condición de allegado. Si hay más de una persona viviendo, más de un grupo familiar viviendo en ese domicilio, importante que postulen ambas. Listo. ¿Hay más preguntas o no? Tenemos acá, por Hay ejemplo, más preguntas. nos llegan escritas, las Nos ponemos en llegan pantalla, escritas. vamos. Las tenemos ahí de inmediato, ahí si las vamos a leer para que las pueda también usted tomar en consideración. Hay varias preguntas con respecto a si cambia la situación económica, pero lo que dice lo siguiente. Buen día. Quiero saber si solo es para casas particulares o también para locales comerciales. Buena pregunta. El subsidio es para tarifas residenciales. Eso Ya. significa que si una persona tiene una micropyme, por ejemplo, en una tarifa residencial, perfectamente puede Y ese postular. típico almacén de barrio que está como en el primer piso. Ese típicamente va a tener una tarifa de alta tensión, ¿Ya? seguramente por el tipo de consumo que tiene, y para esa persona hay otro tipo de políticas, no el subsidio eléctrico. Nosotros tenemos un programa de Ponle Energía a tu pyme, por ejemplo, donde podemos ayudar a las pymes a poner paneles solares y cofinanciar, digamos, soluciones energéticas de autoconsumo. Pero este subsidio está dirigido a consumidores residenciales. Eso significa que tengan una tarifa residencial. Si tiene un emprendimiento en su casa y ese tipo de cosas, igual lo puede hacer. Reiteremos los plazos entonces para postular al subsidio, ¿desde cuándo a cuándo? Abrió el día de ayer, 30 de junio, y está abierto hasta el 15 de julio. Es súper poco plazo y usted dice que hay un sitio web, ahí también se puede ir a Chile Atiende, pero algo dijo que iban a haber puntos también habilitados para esto, para reiterarlo, ministro. Sí. Se puede ir a Chile Atiende, a todas las oficinas a lo largo y ancho del país, en www.subsidioeléctrico.cl también se puede postular y vamos a estar desplegados, estamos en coordinación con las distintas asociaciones de municipios para hacer dispositivos en Santiago, en distintas comunas de Santiago y en distintas comunas de regiones, donde vamos a estar acompañando esta postulación y también llevando locales de Chile Atiende para que la gente que no tenga o no recuerde su clave única también la pueda sacar en el mismo. Que además es información sensible, tampoco se la podemos estar compartiendo a cualquiera. Compartir a cualquier persona, pero Sí. vamos a ir con locales de Chile Atiende, vamos a ir con locales de la superintendencia para recibir los reclamos por facturación errónea o problemas de facturación y también con un stand de postulación al subsidio. ¿Tenemos tiempo para una más? Tenemos una más, pues pongámosla en pantalla de inmediato, señor director. Ahí está, dice: hola a todos, mi nombre es Olga. Hola, Olguita, ¿qué tal? Consulta, yo postulé cuando tenía la boleta a mi nombre, pero mi mamá cambió al nombre de ella la boleta y yo ya había conseguido el subsidio. ¿Perderé acaso este beneficio por el cambio de nombre de la boleta? No. El nombre de la boleta da exactamente lo mismo para efectos de recibir el subsidio. Entiendo que tanto Olga como su madre viven en el mismo grupo familiar y que viven en la misma casa, por lo tanto van a seguir recibiendo el subsidio en el domicilio donde hoy día están Lo viviendo. que importa entonces es el número de cliente. El Eso número es de- súper importante. Es importante que el número de clientes sea donde efectivamente Claro. vive la gente, porque en el número de clientes es donde nosotros vamos a ordenar que se practique este descuento en las cuentas. Y para no dejar ahí con Antes teníamos, si podemos ver quizás la boleta que habíamos visto. Muéstrame la boleta, por favor. Ahí está. esa. Aquí, si te fijas, sale subsidio eléctrico. En una Correcto, glosa en claramente otros cargos. definida y ahí sale un signo menos y digamos el descuento La que se hace resta. que depende del grupo familiar la magnitud que sea. Lo que Eso es estábamos importante, viendo- porque no le transfieren dinero a la persona. No, efectivamente. Es automático a través de la boleta, que eso es súper importante. Y por lo tanto es muy importante que tengamos el número correcto de cliente, porque eso es la única manera que tenemos de practicar el descuento en el lugar donde... Y recordar también, ministro, algo que veíamos siempre, que no porque te acepten este subsidio, porque lo logres, se te van a quitar la otra ayuda del Estado. Súper importante, este subsidio no constituye ingresos para efectos del registro social de hogares. Por lo tanto, recibir este subsidio no va a tener ningún efecto en ninguno de los otros programas sociales a los que puede estar postulando este grupo familiar, ya sean
a nivel central, en ventanilla única, o a nivel municipal o de gobierno regional. Ministro de Energía, Diego Pardo, conversando con nosotros acá en Gracias, Buenos Días a todos. ministro. Ministro, gracias, que tengan muy buen día. Chao, que estén muy bien y recuerden postular antes del 15 de julio y ojalá no dejar el trámite para el último día. Nos ha pasado las otras veces que los días finales del plazo en Chile tiende a haber aglomeraciones de público. Claro. Entonces, para evitar esas aglomeraciones de público, Vaya ojalá ahora puedan mismo. anticipar el trámite y si lo van a hacer de manera presencial, utilizar los días de esta semana, los primeros días de la próxima. Muchas gracias, Bien, ministro, ministro. que la vea muy bien. Chao, que estén muy bien.